Ciencia Ligera. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan por allá en Europa y buenas noches a los que están aquí en México y Latinoamérica. Pues bienvenidos de nuevo a su programa Ciencia Ligera. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que nos va a hablar sobre el tema de las adicciones. Nuestro invitado, pues es el doctor Edgar Núñez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edgar. Y también con una aparición especial, el doctor Arturo González Isla, también acá por parte del TEC de Monterrey, y pues todos los demás que ya nos conocen de todos los otros episodios, Yair, Alan, Edith y una servilleta. Entonces, a ver, Edgar, platícanos un poquito de tu background. Yo estoy muy impresionado porque tú has trabajado con esto como muy de cerca. Sí. Hola, pues hola a todos y les mando saludos a toda su audiencia. Pues mi nombre es Edgar Núñez. Yo estudié psicología en la UVM y estudié el posgrado en neurociencias en la universidad, la maestría y el doctorado en la Universidad de Guadalajara, en el Instituto de Neurociencias de ahí, de la universidad. Yo estuve trabajando en el laboratorio de neuropsicología de las adicciones. Este laboratorio es de apertura reciente. La línea de investigación en sí tenía bastante tiempo, sin embargo el laboratorio tiene relativamente poco tiempo ahí en el Instituto de Neurociencias. Tiene a partir del 2017, a diferencia de otros laboratorios que a lo mejor tienen mucho más tiempo. Pero sí, la línea de investigación de neuropsicología de las adicciones pues tiene mucho más tiempo, ¿no? Y pues sí, o sea, básicamente eso. No, pues muy bien, qué padre. Pues tú estuviste trabajando con pacientes, ¿no? Que también tenían ciertos tipos de adicciones. Sí, estuve trabajando específicamente con dependientes de psicoestimulantes, no que no haya visto de otro tipo de sustancias. Sin embargo, en mis trabajos de investigación en el laboratorio fueron específicamente con psicoestimulantes. Igual ahorita podemos hablar un poquito más sobre los psicoestimulantes. A ver, pues coméntanos, ¿cuáles son? Ay, bueno, yo tomando nota. Los psicoestimulantes son un grupo de sustancias que, pues básicamente actúan sobre ciertos sistemas y provocan euforia, cierta energía en la persona, y pues las más conocidas actualmente pues son cocaína y el cristal o la metanfetamina. Básicamente se le puede conocer como otros nombres, ¿no? Pero las que están ahorita en el mercado son básicamente el cristal y la cocaína, ¿no? No que otros puede haber otros psicoestimulantes. La nicotina se puede clasificar dentro de los psicoestimulantes. La cafeína también se puede clasificar dentro de estos de los psicoestimulantes, ¿no? Oye, ¿y el azúcar, por ejemplo? Ay, perdón. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo? ¿El azúcar? ¿Qué? ¿Ese no? El azúcar no, o sea, básicamente no se clasifica como una droga. A fin de cuentas, las drogas alteran ciertos aspectos cognitivos, ciertos aspectos de la mente. Básicamente el azúcar es una sustancia requerida en el organismo, pero no se clasifica como una droga como tal. Ah, ok, nada más sí. Porque te decía, porque yo soy adicto al pan, sí, ¿no? probablemente. No lo puedo dejar. Sí, porque esa es una duda que nos surge, ¿no? O sea, de si alguien es adicto al chocolate o es adicto a la Coca-Cola, o sea, ¿esto cuenta como una adicción? Sí, o sea, ahorita hay muchos estudios sobre adicción a la comida, ¿no? Adicción a la comida en general. Sobre todo a los alimentos muy procesados, entre ellos cualquier alimento que tenga azúcar, básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay muchos estudios que ya están tratando de establecer la adicción a la comida. Todavía no está establecido como tal por ejemplo, en el DSM-5, ahorita, por ejemplo, en su versión TR. Sin embargo, sí ya hay bastante investigación sobre ello, ¿no? Sobre todo ejemplo, a los alimentos procesados. Pero por ejemplo, está la cerveza, ¿no? Que por ahí está en el límite entre la comida y el alcohol, digamos, duro,
puro y duro. Y sin embargo el alcoholismo es una adicción. Entonces, si mi alcoholismo es a través de la cerveza, ¿no es el mismo mecanismo que la adicción a la cocaína? En cuanto al mecanismo neurobiológico, sí, en cuanto al mecanismo neurobiológico, en el sentido de la activación de ciertas áreas que se han relacionado con el consumo de algunas sustancias, como los psicoestimulantes, como el alcohol, como la heroína. En ese sentido, las áreas de activación relacionadas con adicción a sustancias, en este caso, como mencionas, en el alcohol, se han visto en otro tipo de adicciones. ¿Va? Puede ser la adicción a la comida, la adicción al chocolate, la adicción al sexo, otro tipo de adicciones conductuales. ¿Va? ¿Y ustedes este sistema lo reconocen como todo, como el sistema de recompensa? O sea, ¿ustedes lo manejan como una cosa o no? Sí, sigue manejando como el sistema de recompensas, el famoso sistema de recompensas, o el sistema mesolímbico cortical, ¿no? Que se compone de áreas como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, áreas frontales, la amígdala, tiene funciones en cuanto a la asociación con los estímulos, eso es muy importante, ¿no? El estriado ventral y el estriado dorsal. A ver, Edgar, pero bueno, a ver, imagínate, porque luego a mí siempre me gusta hacer el ejercicio aquí en el canal de que nos esté escuchando, pues, no sé, ¿no? De que nos esté escuchando mi tía, de que nos esté escuchando por ahí mis primitos que están en la secundaria. Entonces, a ver, platícanos así como en términos muy, muy simplones, ¿qué es esto del sistema de recompensa? Este es un sistema que se asocia con los estímulos recompensantes de las sustancias. Vamos a hablar ahorita de las sustancias. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar es bastante recompensante para tu sistema, ¿no? Cuando ahí andas acá, ay, tengo ganas de un dulcecito, ¿no? Ay, tengo ganas de Entonces, se asocia primero a lo mejor con el placer, esta recompensa que te puede traer hasta el mismo sabor del dulce, del chocolate, ¿no? Fin de cuentas. Sin embargo, el consumo recurrente de cualquier sustancia, pues puede crear cierto hábito, ¿no? Cierta habituación de consumo recurrente en ciertas situaciones. Ahí es donde entra este sistema de recompensas. El sistema de recompensas es como un sistema que te anticipa para poder llevar a cabo acciones. En este caso, voy a buscar un chocolate, el chocolate que me gusta, el Milky Way, ¿no? O sea, puede ir muy, muy específico, puede ser cualquier tipo de chocolate, pero puede haber una adicción a algo muy, muy específico en situaciones muy específicas. Y también la asociación justamente de estos estímulos recompensantes, no solamente la sustancia como tal o el chocolate como tal, sino otro tipo de estímulos que pueden estar en el ambiente, ¿no? Que se pueden asociar, como por ejemplo, ¿qué tal si este chocolate mi hábito de comer un chocolate se da siempre a cierta hora muy específica y esto me ayuda a estudiar mejor? Entonces, en ese sentido, yo estoy asociando mi conducta, mi comportamiento a una hora muy específica, a una situación muy específica en lo que me está recompensando, ¿no? Yo siento esta recompensa de, me siento un poquito más despierto cuando consumo el chocolate a esta hora antes de estudiar. Puede pasar, por ejemplo, con el café. Me sucede a mí y probablemente le suceda nos suceda a muchos de nosotros con el café, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito tomarme mi café antes de empezar, de ponerme a trabajar, ¿no? Y yo estoy asociando toda esta estimulación, ¿no? Mi hora de trabajo, a lo mejor con las personas con las que estoy, otro tipo de recompensas. A fin de cuentas, nuestro entorno está lleno de estímulos que justamente no nos damos cuenta y estamos asociando con esta conducta de búsqueda y de consumo de la sustancia, ¿no? Y entonces, yo lo que tenía entendido es que cuando tú asocias algún estímulo con una emoción, se vuelve como mucho más fuerte en el cerebro, que luego eso lo hacen las personas que
que según esto se aprenden números de memoria, números muy grandes de memoria, que la manera en la que lo hacen es asociándolos con una imagen de un monstruo que los asusta, ¿no? Y a eso le asignan un número y de esa manera les ayuda a recordarlo de manera muy fuerte, pero no sé si eso sea verdad. A ver, ustedes, tú Edgar y tú Arturo, que son psicólogos, a ver, díganos si eso es un mito o no. Mito, leyenda. Pues a fin de cuentas puede ser aprendizaje asociativo, que es mucho de lo que tiene que ver aquí en el consumo de sustancias. Asociar estímulos, y si son altamente recompensantes para ti, va a incrementar la conducta de búsqueda de eso, ¿no? A fin de cuentas, en algún momento a lo mejor puede ser más recompensante este tipo de estímulos que la propia sustancia, ¿no? A fin de cuentas, pero justamente asocias este estímulo. Yo llego a mi lugar de trabajo, ya siento esa necesidad de consumir la sustancia, de llevar a cabo ciertas acciones encaminadas a conseguir este estímulo, ¿no? Creo que sí, también concuerdo mucho con lo que dice Edgar, y me parece también interesante cómo muchas veces el abuso de cierto tipo de sustancias, sobre todo aquellas que a lo mejor pues pudieran ir de la mano con procesos más, bueno, no sé, que también a lo mejor Edgar estaría padre que nos platicaras qué tan difícil es volverse adicto. A lo mejor pensemos en una de las sustancias en las que tú eres especialista, tal vez este tipo de sustancias, como la cocaína, como el crack. ¿Qué tan fácil o difícil es que un cerebro se vuelva adicto a este tipo de sustancias? Pero a lo mejor otra cosa interesante es qué tan fácil o difícil es dejar de ser adicto a esas sustancias. Porque a lo mejor esta parte del contexto me gustó mucho, porque sobre todo este tipo de drogas pueden ir mucho de la mano con contextos que a lo mejor socialmente nos resultan como muy positivos y muy reforzantes, ¿no? Entonces, no sé, estoy pensando en el chavito o en la persona que pues va a una fiesta o está en un antro o está en la playa o está así, de repente te dicen, no, pues esta fiesta sigue hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana y pues tu cuerpo te dice, pero pues yo ya, el sol ya se fue desde hace Ya unas horas, yo estuvo. ya me quiero dormir. Y entonces dices, pues ¿cómo le hago? Pues me encuentro esto para seguir disfrutando como del contexto, o sea, de la fiesta, de los amigos, de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Claro. Sí. En cuanto a lo primero, ¿qué tan fácil es? ¿Qué tan fácil? Puede haber diferentes factores. Uno, justamente, son estas asociaciones con los estímulos recompensantes, ¿no? En un principio, ¿no? Pero puede haber distintas vulnerabilidades. A fin de cuentas, si la persona tiene un trastorno previo al consumo de sustancias y básicamente cuando la consume se siente bien, se siente recompensado, se siente en un estado emocional agradable, es más fácil que pueda asociar con este tipo de estímulos, ¿no? Y hay distintas vulnerabilidades. A fin de cuentas, otros trastornos como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el trastorno obsesivo compulsivo, algunos tipos de trastornos de la personalidad, ¿no? Trastornos límites, ¿no? De la personalidad, el trastorno bipolar también. Entonces, si hay ciertas vulnerabilidades previas al consumo, es más fácil que haya este tipo de asociaciones, ¿no? Si el consumo además se da en ciertos lugares, como dice, que estoy en la playa, estoy en la fiesta, estoy asociando toda esta estimulación recompensante y agradable, para mí es más fácil el enganche, ¿no? Pero, entonces, puede ser un cúmulo de factores que pueden incrementar la facilidad o la vulnerabilidad al consumo, ¿no? Eso por un lado. Sí, tenía una pregunta, perdón. Sí, Edgar, igual es una pregunta muy tonta desde mi ignorancia, pero inicialmente nos comentabas que son más o menos las mismas áreas de estos psicoestimulantes. Por ejemplo, por eso digo tan tonta es la pregunta, y te va. Si tú asocias una recompensa con un cierto tipo de droga, que pudieras reemplazarla con otra, a lo mejor menos nociva, y así poder dejar la otra, así como hacer el reemplazo, porque a final de cuentas si es más o menos la misma área, si te está dando una recompensa, o es totalmente complicado hacer ese tipo de situación pensándolo en cómo tratar de dejar. Tú dices, Edith, dejar la cocaína a través de la marihuana. Algo no tanto marihuana, pero a lo mejor el chocolate, el café, no sé, o sea que sé que no, o sea, te tienes que desintoxicar, no sé, pero dado que son las mismas áreas,
y estás a final de cuentas estimulándote, entonces no sé, para hacer el reemplazo, ¿qué tanto funciona eso? Sí, de hecho se ha visto en los estudios este tipo de transferencia de una sustancia a otra. Y de hecho es muy usual en los consumidores. Normalmente los consumidores de sustancias no son exclusivos de una sustancia. Normalmente, en la mayoría de los casos, un muy alto porcentaje son policonsumidores. Iniciaron con cigarro, con marihuana, con alcohol y después pasan a otro tipo de sustancias y las reemplazan totalmente. O sea, me ha tocado ya en la práctica que personas me decían, no, es que yo comencé consumiendo marihuana y ahora ese consumo de marihuana disminuyó totalmente y ahora consumo cristal. O sea, entonces, sí hay bastantes estudios en los que se ha observado esta transferencia de una adicción a otra. Oye, ¿Y qué pero para pasa? peor, no para mejor. Esto para peor. En algunos casos, en algunos centros de rehabilitación, se permite, por ejemplo, el consumo de cigarro. En ese sentido, están de cierta manera reemplazando el consumo de la droga más nociva por otro tipo de sustancias, en este caso el cigarro. Entonces, como puede haber para mal, por así decirlo, puede haber una adicción a otro tipo de sustancias. Incluso, ahora sí que también depende de esta asociación con los estímulos a otro tipo de adicciones conductuales. Por ejemplo, el sexo. Es muy, muy, muy usual, sobre todo en psicoestimulantes, que se asocia el consumo de la sustancia, cocaína, o metanfetamina con el sexo. Ya en la práctica, muchos consumidores me mencionaban esto, es que yo lo utilizaba en situaciones sexuales. Entonces, ahora, ahí puede haber una transferencia a este tipo de sustancias. Lo que nos otro tipo de comentaste, adicciones. perdón, lo que nos comentaste me pone a pensar un poco, por ejemplo, ahora que se abrió aquí en México el uso de la marihuana para usos recreativos, creo que sí, también. Y bueno, y en Europa y en Estados Unidos que ya se había abierto con tiempo. Esa apertura hacia el uso de la marihuana no hará en un futuro que aumente el consumo de otros psicoestimulantes que no sean tan nobles como la marihuana, por el hecho Sí. de que puede haber una transferencia, ¿no? Que algunos empezaron con marihuana y después pasaron a otros. Entonces, ahora que nosotros estamos nosotros, el gobierno y todo, estamos en una guerra contra el narcotráfico, aunque no nos quieren vender que no es guerra, pero sí. ¿Qué tanto ayudará esto, el de abrir la marihuana y si no aumentará el consumo para otros tipos de drogas? Sí, y estoy de acuerdo con eso. Es una puerta. Aquí ya hablando, a lo mejor nos alejamos un poco de la parte de neuro y ya nos vamos como a la parte social. Sí, o sea, la marihuana también, en la práctica, la marihuana es una sustancia de paso para otro tipo de adicciones. Y no que el cigarro o el alcohol no lo sean, también lo pueden ser, pero dado esta parte donde está parada ahorita la marihuana, ¿no? Entre legal y ilegal, pues abre la puerta a que puedas consumir otro tipo de sustancias ilegales más fuertes, ¿no? Yo sí quiero aclarar esto para las 3 personas que nos escuchan. A nosotros nos enseñaban mucho en farmacología y cuando veíamos estrés oxidativo y todo lo que era tu cuerpo y cómo lo que comías, todo lo que comías te produce estrés oxidativo, estrés a tu cuerpo, te alimenta, pero al mismo tiempo te va matando poquito. Entonces, básicamente hasta el agua te produce eso, ¿no? Pero dentro de todas las sustancias, el agua quizás era lo más inocuo que tú podías consumir, que no te activaba demasiadas cosas en el cuerpo, ¿no? Y que no te causaba estrés. Entonces, esto va para la gente que dice que la marihuana no te hace nada, la marihuana es totalmente inerte. Bueno, eso desde el punto de ciencia no se puede sostener, ¿no? Porque todas las sustancias que nosotros comemos, consumimos, nos inyectamos o lo que sea, todo va a tener un efecto en el cuerpo. Eso simplemente hay que dejarlo claro porque nunca se dice en los podcasts donde discuten cuestiones de la marihuana. Es así de no pasa nada. Sí se dijo. Sí. Sí, tanto hay estudios que
apoyan y muestran ciertas bondades del consumo de la marihuana, también hay estudios donde han encontrado ciertas alteraciones, ¿no? Ciertas alteraciones en diferentes sistemas de memoria sobre todo, ¿no? Entonces, pues sí, como dice Raúl, cualquier sustancia va a causar algo en el organismo, ¿no? Causar un cambio. Ahora, Sí, quería preguntar también, pues a los neuros, aquí tenemos 3 neuros, ¿no? que trabajan con neuronas. Y bueno, también al médico, ¿no? Responde. ¿Cómo nos hacemos adictos? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué va sucediendo en el cerebro? Bueno, sin ser tan técnicos, pues, pero me imagino que debe haber por ahí algunas vías de señalización que se alteran o qué sucede. ¿Por qué nos hacemos adictos, pues, a algo? Sí, pues a fin de cuentas, todo puede comenzar. Hay ciertas vulnerabilidades, como había comentado, ¿no? Una de ellas, pues, es la edad, ¿no? Es bien sabido que en la adolescencia es una etapa que se ha relacionado con la búsqueda de sensaciones, como el consumo de algunas sustancias o algunos otro tipo de conductas. Entonces es una etapa en la que puede ser muy fácil en algún momento, en alguna situación social, sabes que consume esto, consume lo otro, haz esto, haz lo otro, y justamente comienza así, puede ser un consumo social, ¿va? A fin de cuentas, las sustancias y el consumo recurrente va haciendo ciertos cambios, cierta neuroadaptación para la regulación la regulación del sistema ante el consumo de la sustancia, ¿no? Más la parte psicológica que tiene que ver con la asociación de los estímulos lo que hemos estado hablando. Entonces, el consumo recurrente de la sustancia provoca ciertas conductas, en un principio impulsivas, estas conductas de vamos ahorita, chin marino, vamos a consumir. Sin embargo, después las conductas se vuelven más compulsivas, más planeadas, en el sentido de que voy a llevar a cabo esto, paso por paso para llevar a cabo la conducta y el consumo de la sustancia. Y a fin de cuentas, todas estas conductas tienen el consumo recurrente tiene una repercusión en el cerebro, una neuroadaptación, un aprendizaje de cuentas, ¿no? Entonces, es un círculo. A fin de cuentas, el consumo de sustancias es un trastorno crónico de reincidencia, que reincides. Es un circulito. En algún momento, pues, ya tienes este deseo, este llamado craving, ¿no? Este deseo por consumir la sustancia, ¿no? Y ahí, Ante el consumo recurrente de ella, ¿no? perdón, ahí nada más para comentar, ya avanzamos en estas información que es muy importante y ¿cómo podríamos definir entonces? ¿Cómo quedaría definido, supongamos, de acuerdo a DSM-5, cuando una persona es un adicto, cuando reúne qué circunstancias o qué factores? Hay distintos, bueno, en el DSM-5 hay son 11 factores a fin de cuentas, o 11 síntomas a fin de cuentas. Algunos son en cuanto a problemáticas sociales y justamente otros están relacionados más con la parte neurobiológica y psicológica del trastorno, como por ejemplo este deseo incontrolable por consumir la sustancia, esta imposibilidad de poder, imposibilidad de no consumir la sustancia, ¿no? O sea, de que podría hacer ciertas otras actividades, pero no. Mi conducta está propiamente encaminada a la búsqueda y el consumo de la sustancia o llevar a cabo la conducta adictiva. También nos encontramos con la tolerancia. La tolerancia, por ejemplo, es cuando tú consumes tu consumo recurrente ya no alcanza para tener el efecto deseado, ¿no? Entonces, yo consumo lo mismo, pero ya no tengo el mismo efecto relajante que tenía en un principio, ¿no? Esta es la tolerancia. Básicamente que incrementas el consumo para poder alcanzar el efecto deseado de la sustancia. Y la otra es también los síntomas de abstinencia, ¿no? Cuando no tengo la sustancia, yo siento sudoraciones, estrés, ansiedad, ciertas
cierto malestar a fin de cuentas cuando no tengo la sustancia. Entonces nos encontramos con las problemáticas sociales, la tolerancia, la abstinencia y esta imposibilidad de parar. Yo quería preguntarle a Alan si esto era verdad, o sea, la necesidad de no poder, el síndrome de abstinencia es fisiológico, o sea, es del cuerpo o es psicológico. Yo creo que, sin ser un experto, porque sí me declaro, soy un completo ignorante al respecto, pero tomando bases fisiológicas, el uso crónico de una sustancia generaría el efecto adaptativo a nivel del neurocomportamiento, neurobiológico, a nivel fisiológico, tanto desde el punto de vista directo de la sustancia en la estimulación de ciertos receptores, como los cambios a los que llamamos epigenéticos, que a veces los usamos también, siempre un término a la ligera. Pero el uso crónico de ciertas sustancias está demostrado que modifica a través de factores epigenéticos la expresión de ciertos genes. Hay que recordar entonces que en nuestro cuerpo y de manera normal y a nivel neuronal, pues hay, por ejemplo, receptores para opioides, para péptidos opioides naturales en nuestro cuerpo. Así es como funciona pues este sistema del cual se ha estado hablando. Entonces, podría haber una desregulación de toda esa vía y la respuesta sería que en el síndrome de la necesidad de consumir, lleva una conjunción de los factores, tanto biológicos como neuropsicológicos. Pero sí te da fiebre, o sea, te da fiebre, no es que tú te imagines que te No, sientes. ese es solo la respuesta del tipo del sistema nervioso del cual esté participando, son solo las manifestaciones de ese cuadro de abstinencia, pero porque la vía se ha adaptado tanto por el uso crónico, ya se ha modificado la forma en la que participa esas moléculas en esa vía, que lo necesitan para seguir trabajando. Por eso el proceso, tampoco sé mucho de cuándo curar una adicción y demás, pero es un proceso gradual, porque así como empezó y se adaptó todo el circuito, los diferentes circuitos, hay que recordar que todo esto es en paralelo y que al mismo tiempo corren juntos diferentes vías, no funciona una frena y empieza la otra, sino que todo esto va trabajando al mismo tiempo, entonces se necesita deshabituarlo. Y ahora vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El uso de ciertas sustancias, puede ser la cocaína, hablábamos hace ratito de la marihuana, el 9-delta-tetrahidrocannabinol, una cosa así se llama, creo que el químico. Pues bueno, tiene efectos sobre unas enzimas que las hemos escuchado que se llaman de acetilasas de histonas. Esas enzimas pues se encargan también de transferir grupos acetilo y demás, y todos conocemos que cuando hay estas transferencias de acetilo o de metilos, los genes o funcionan de más o funcionan de menos. Y el hacerlo mucho tiempo, tan repetidamente, genera ciertas marcas que se quedan de manera regular o temporal allí, dictando cómo funciona una vía. Y ahora necesitas revertirlo. Por eso una de las nuevas... Pero el periodo de tiempo, o sea, digamos que tu cuerpo cambió por la adicción y ahora estamos hablando de que necesitas meses o años para regresarlo a la basal, ¿no? Al original. Sí, no sabría decir cuánto tiempo en específico, pero sí que tendría que haber un tiempo, una habituación ahora para revertir los cambios genéticos y regresarlo a lo fisiológico, aunque no sabríamos cuánto daño ya está hecho y ya no se podría revertir. ¿Habrá algún estudio, por ejemplo? Yo no he leído mucho, pero ¿habrá un estudio? ¿Recuerdan el episodio pasado hablamos de la vejez y cómo los cambios en la epigenética hacían, en unos ratoncitos hacían que se hicieran más jóvenes o que se hicieran viejitos? ¿Habrá algún estudio en el que involucren un cambio en estas marcas epigenéticas y que hayan curado, por ejemplo, algún ratoncito de alguna adicción o algo así? Yo creo que sí debe haber. Sí. Lo debe haber yo lo relacionaría mucho con, hablamos en el de envejecimiento también, de la melatonina, ¿no? Es un actor principal de un sistema del reloj y que el control de los ritmos circadianos, y sabemos que el uso crónico de ciertas sustancias, el mismo alcohol, el café y otras sustancias ya psicoestimulantes, pues modifican este ciclo circadiano y hay genes que conforman a este circuito. Unos de ellos se llaman clock, ¿no? Así como reloj. Y este clock se ve modificado en su expresión. Entonces, el uso crónico modifica la regulación de esa vía, ¿no? Del ritmo circadiano. Por eso hay algunas hipótesis y por ahí se abren ciertas esperanzas en cómo podrían ir revirtiendo la adicción utilizando el antagonista natural y que
a últimas fechas la melatonina pues parece ya cada vez más disponible, habrá que ver cuándo sí, en un ensayo clínico que esté controlado, etcétera, etcétera. Pero otras sustancias, orexinas, la melatonina y demás, se cree que podrían servir antagonizando los efectos crónicos del uso de sustancia en esas marcas de esos genes. Por ejemplo, CLOC, periciclina, se llaman, son algunos que participan ahí. Yo pensaría que sí lo hay, no he leído uno en específico en ratoncitos, pero sí que puede haber modificaciones de la expresión de esos genes. Claro. Sí, o sea, sí, concuerdo también. Incluso hay, pues algunos estudios manejan ciertas etapas de la abstinencia, ¿no? La primera etapa, la etapa temprana, a fin de cuentas, es cuando todavía incluso encuentras metabolitos de la sustancia. La etapa intermedia va más o menos después de algunos días, ya cuando no encuentras los metabolitos de la sustancia en el organismo, hasta más o menos los 3 meses, y la abstinencia larga a partir de los 3 meses a los 6 meses. Sin embargo, de hecho, hay estudios tanto en animales como en humanos sobre justamente este efecto del deseo y del consumo de la sustancia, o el craving, que se mantiene mucho más tiempo que que otro tipo de efectos fisiológicos, ¿no? A fin de cuentas, porque hay una neuroadaptación, ¿no? Incluso aquí en el laboratorio de neuropsicología, nosotros manejamos en el sentido de que un adicto, es una frase a fin de cuentas, ¿no? Pero en el sentido de que un adicto o un dependiente de una sustancia es dependiente para toda su vida, en el sentido de que es mucho más fácil que si vuelve a ciertos lugares o está en contacto con ciertos estímulos que ya fueron previamente asociados con la sustancia, es más fácil que vuelva a recaer. Incluso los porcentajes son altísimos de recaídas, más o menos entre el 70 al 80% de los pacientes que salen de un centro de rehabilitación recaen, 70 a 80%. O sea que Miley Cyrus... Esa era mi pregunta, de hecho, Edgar, justo esa, ya la respondiste, que yo te iba a preguntar así, crudamente un adicto se cura en realidad. Porque yo, por ejemplo, ahorita, yo no soy adicta a la marihuana, créanme, yo ahorita si pruebo marihuana, pues puedo dejarla porque no soy adicta, pero la persona que ya estimuló, como nos platicaba Alan, ya estimuló, ya sea epigenéticamente o no, pero ya estuvo ahí esas marcas, yo creo que va a estar muy complicado que se vayan. Yo creo que por eso el 70% nace. Entonces, no sé, eso por eso los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Un día a la vez, porque en realidad tantito vuelves a eso y es imposible, yo creo que la segunda vez que salgas. Y yo abonaría esa hipótesis entonces a esta frase en la que tendríamos que tomar en cuenta el bagaje o de lo que está constituido cada persona, ¿no? En este caso, del epigenoma de cada individuo, y que decimos, ok, nunca se curó, pues es que entonces, desde que era una célula, un solo cigoto, es decir, su epigenoma, pues podría haber tenido ya variantes, ahí sí, en la secuencia de los genes, que podrían, digamos, incrementar la susceptibilidad o la predisposición a que al primer contacto, hubiere una adicción más fuerte. Entonces, ha habido diferentes experimentos a lo largo de los últimos años, utilizando una estrategia metodológica muy interesante que seguro todos hemos escuchado, que se llaman GWAS, ¿no? Estudios de asociación amplios del genoma, que buscan a través de los 46 cromosomas la búsqueda de variantes génicas que estén, digamos, asociadas, ahí sí podríamos decirle asociadas en cuanto a su frecuencia, a mayor número de veces encontrado en una persona de una población muy, muy grande, con una variable resultado, entonces uno pensaría que se está asociando a esa predisposición o a cierta protección. Y de ello, creo que la que ha estado más validada es una que toca a un receptor específico de opioides, ¿no? Ese gen codifica para un receptor de opioides que hay de 3 tipos distintos, el receptor tipo mu. Bueno, pues creo que es OPRM1, ese gen, cuando tiene variantes en su secuencia en específica, una, es la que le decimos puntual, podría incrementar la probabilidad de que con algunas veces que logres consumir o estar en contacto con algún opioide,
pues tengas una probabilidad mayor de ser un adicto. Esto incluye a los fármacos como los que están de venta libre, o no sé si de venta libre en algunos países como en Estados Unidos, que es oxicodona, otros para el dolor, analgésicos. Fentanilo. Y ahora el fentanilo en el uso anestésico, que es un opioide sintético que se usa pues de manera natural para los procesos quirúrgicos. Pues, y cada vez ha habido más trabajos de entonces por qué ciertas personas necesitan una dosis más alta de fentanilo, o qué cambios hay a largo plazo después de haber usado en varios eventos quirúrgicos esa droga o ese fármaco, y por qué ciertas personas con cierto contacto tienen pues más dificultad de abandonar la adicción. Entonces ahí sí podríamos conjuntar los aspectos epigenómicos, biológicos propios de cada persona y un grupo poblacional, también habría que decirlo así. Luego, los factores de exposición, ahí sí ya la modificación epigenética y el contexto social en el que estamos. Pero es evidente que ese individuo entonces tendría menos, normal o más predisposición, pues a lo mejor a una adicción. Llámese nicotina, café, alcohol, opioides, en general esa sería mi opinión. Sí. Incluso también abonando un poquito lo que dice Alan, rápido, nada más, no nada más desde lo epigenético, de lo que estas variantes, la misma CIR se ha estudiado bastante, como es esta desacetilasa, de variantes que hay metabolizadores lentos, metabolizadores rápidos de fármacos y obviamente de estas sustancias que te van a hacer que las tengas durante más tiempo. Claro. Sí, de hecho, abonando esto, también se han encontrado polimorfismos de los receptores a dopamina, de DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 también. Entonces, estos polimorfismos están asociados con las proteínas y los receptores de dopamina, justamente. Entonces, la dopamina es el neurotransmisor principal justamente en el sistema de recompensas, ¿no? No que no trabajen a fin de cuentas otro tipo de neurotransmisores, pero el neurotransmisor principal es la dopamina. En ese sentido, estos polimorfismos se asocian con el consumo de sustancias o esta vulnerabilidad al consumo de sustancias. Incluso, pues, también se asocian con otros trastornos como el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que también es muy alta la probabilidad de que personas con este trastorno en algún momento de la vida se enganchen más fácilmente al consumo de sustancias. Entonces, a ver, de aquí yo saco dos cosas, y de otras pláticas que hemos tenido con Alan, es de que si yo estoy dispuesto a invertir unos 10,000 o 15,000 pesos en secuenciarme ciertas cosas, yo puedo saber, ya ahorita antes de probar una droga, yo puedo saber qué tan susceptible soy a engancharme. A lo mejor la respuesta absoluta sí, no, sería complicado, pero yo sí pensaría que habría un conocimiento más amplio en una susceptibilidad probable. Es decir, vamos a tomar en cuenta el que sí está descrito para OPRM1, que creo que es un cambio de adenina por guanina 118, me parece una cosa. Ok, hacemos la prueba, puedo hacerte un Sanger, un simple Sanger, no todos sabemos cómo se hace, para buscar ese. Ok, vamos a conocer si eres heterocigoto para el cambio o homocigoto, que daría un mayor riesgo, etcétera. Mi respuesta sería sí, pero no un sí absoluto, sino que dependería de en qué poblaciones se ha analizado que esa variante tiene riesgo, cuál es el resto del genoma, cómo están interaccionando con los demás, pero yo pensaría que es una fase inicial que debería promoverse más, Raúl, porque está bien interesante, muy interesante cómo entonces podríamos plantear las posibilidades de ciertas adicciones. ¿Se acuerdan de Gattaca? Cuando hicimos el episodio de Gattaca y que va a tener cardiopatía congénita, que se va a envejecer pronto, qué sé yo. Pues entonces, ¿qué tanta predisposición en un tipo de diseño metodológico que ahora se llaman Polygenic Risk Score o riesgos poligénicos, ¿cómo se llaman? Cálculos de riesgo poligénico, y ahí entonces se tendría que construir ese modelo para decir qué variantes tienes, en qué genes, y dar un estimador en cuanto a una probabilidad. Y sí se podría. Y luego te lo van a pedir en los trabajos y no te van a contratar si tienes la variante. Y a eso iba... Todo su listado de trastornos y vulnerabilidades. La ley GINA impide la discriminación por datos genómicos. Yo creo que también se podría prestar para eso. Aquí tenemos a un brillante rico en nuestra nación que se la pasa tuiteando puras burradas, puras estupideces. Sabemos todos quién es. Y pues no se le ocurrirá la brillante idea de negarles el trabajo en su
empresa a quien Sí, tenga tal o seguro. cual visión. Es bueno, no, tan burro, perdón por los burros, pero es tan tonto que lo podría hacer y no hay que darle ideas porque seguro lo hace. Niegas a Oye, los abonos. Oye, y Para sí, pagar Arturo. poquito. Claro. Sí, Edgar, y desde hace rato Sí. como que igual cambiando un poquito nada más ahí en este aspecto y regresando a Sí. estas cuestiones de la plasticidad cerebral, me gustaría a lo mejor que pudiéramos platicar un poquito sobre cómo a veces sobreestimamos el poder del cerebro en el sentido de que tal vez tenemos la concepción de que todo lo que hace el cerebro, digamos, tiene un objetivo mucho más eficiente y a veces confundimos el concepto de plasticidad como un mecanismo que siempre va a ser bueno, o sea, siempre va a ser bueno tener más plasticidades, como si tuvieras más flexibilidad, etcétera, pero en el caso de las adicciones, el concepto de plasticidad, sobre todo para como lo han estado platicando y con toda esta información que pues Alan también y que tú nos has estado comentando, hace que con muy pocas cosas haya personas que puedan desencadenar mecanismos plásticos que los metan o que los sumerjan en un proceso adictivo del cual puede haber cambios semipermanentes que realmente son dificilísimos de echar atrás estos mecanismos plásticos del cerebro. ¿Por qué será tan difícil, digamos, ir para atrás? ¿Por qué a veces, por qué es fácil ir para adelante en una adicción, pero por qué será complicado ir para atrás en una adicción? A fin de cuentas, pues toma tiempo y o sea, a lo mejor no tengo tanto bagaje ya en la parte molecular, en la parte, o sea, muy dentro de esto, pero, o sea, es difícil en el sentido y vuelvo a esto. La persona cuando está en un centro de rehabilitación es como si estuviera en un capullo, ¿no? Bien cuidado, no está bajo la estimulación que está afuera, que fue asociada con el consumo de la sustancia, está guardadito, ¿no? Pero si la persona regresa a lugares donde se estresaba, donde tenía ansiedad, o lugares agradables en los que consumía, a fin de cuentas, toda esta estimulación que se da de manera inconsciente, yo lo llamaría más bien automática, de forma automática percibes un montón de estímulos. Entonces, a fin de cuentas, esto está reforzando el aprendizaje asociativo, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, es difícil en ese sentido. Es difícil ir para atrás cuando a fin de cuentas estás teniendo sobreestimulación asociada con el consumo de la sustancia. Desde esta parte, ¿no? Ya desde la parte neurobiológica, no estoy a lo mejor tan metido en eso, pero a fin de cuentas hay una neuroadaptación previa que se sigue reforzando, ¿no? La sigue reforzando esta parte psicológica, ¿no? Ahora, yo quiero ahí hacer un punto que tiene que ver con la evolución. O sea, igual y Arturo no me dejará mentir, pero el sistema de recompensa del cerebro se diseñó en la evolución, apareció para que los organismos, y eso mucho antes que los humanos, para Claro. que los organismos pudieran encontrar comida, ¿no? Fue más eficiente, sí. Ajá, era así como de, ya hallaste comida, ahí te va una recompensa que tú mismo te dabas, tu mismo cerebro te daba, para que te acordaras muy fuertemente que ahí encontras, ¿no? Entonces Sí. es como un sistema que estaba dirigido hacia adelante, ¿no? Totalmente, Evolutivamente no tenía sentido que te pudieras desprogramar de eso, porque pues ¿para qué te conviene que se te olvide dónde encontrabas comida, ¿no? Sí, es un mecanismo de supervivencia, a fin de cuentas, totalmente de acuerdo. Ahora yo lo veo, no leí mucho el tema, pero lo veo como, ahorita veí rápido que como comentaban el consumo de cocaína y de algunas drogas sí cambia estas marcas epigenéticas. Entonces me imagino que ir metiendo marcas epigenéticas y después quitarlas, a lo mejor ese quitarlo es lo complicado. Ahora he visto, por ejemplo, que ahí han hecho en ratones, les han dado desacetilato y, por ejemplo, sí han bajado su consumo de cocaína. Entonces, también yo creo que a nivel molecular debe estar sucediendo algo así para que sea más difícil revertir la adicción. Ahora, esto también me pone a pensar, una de las cosas que son heredadas por parte de los padres son las marcas epigenéticas hacia los hijos. Entonces, nosotros conocemos casos de niños que nacen pues adictos a algunas drogas, muy probablemente sin saber, pero muy probablemente se deba a estas marcas epigenéticas que le pueden estar pasando los padres a los hijos. Entonces, también hay que tener en cuenta eso si uno después quiere ser padre, ¿no? Entonces, tenés esa responsabilidad. En teoría, y eso está interesante y respaldado
respaldado por diferentes trabajos también, algunos nuevos, otros no tan nuevos, pero hay algunos muy recientes que sí alcancé a ojear porque no los revisé. Pero hablan de los efectos inter y transgeneracionales del uso o del abuso de ciertos fármacos y pues estaría a través de estos mecanismos. Cómo es que habría estos cambios neuroestructurales o neuroquímicos en el cerebro, pero de lo que consumieron, en este caso, pues generaciones previas, padres y los abuelos. Sobre todo se ha demostrado pues para las más comunes o las más frecuentes, ¿no? Nicotina, alcohol, cocaína, opioides y demás. Pero sí hay esos efectos transgeneracionales y entonces es otro factor que se le estaría llamando a lo transgeneracional, lo epigenómico, con lo que ya naciste, pues la secuencia como tal, ya el ambiente, el momento, las circunstancias sociales, etcétera. Todo eso sería un complemento para un fenotipo final que sería ser un adicto a cierta sustancia. Oigan, y pues a sustancias sí, pero también a algunos, como lo decíamos hace ratito, algunas conductas, ¿no? Claro. Nuestro invitado, el doctor Edgar, que conductas, por ejemplo, de hipersexualidad podrían ser también relacionadas a ciertas adicciones, por ejemplo, a este La tema de las pantalla del apuestas, celular. ¿no? Al celular, Las al internet. y Sí. el internet, y de ese quería detenerme un poquito porque sí me pareció interesante que hubo una revisión reciente, bueno, más que una revisión, se utilizó esta misma metodología que les decía hace ratito, que es un GWAS, estudios de asociación amplios del genoma, donde es el primero y está publicado ahora en 2023, en febrero, en una revista internacional. Hicieron este estudio amplio y creo, déjenme ver porque, si lo tengo por aquí, fueron 16,520 participantes, muestras de sangre, de DNA genómico, de 16,520 personas que estaban diagnosticadas de acuerdo al DSM-5, que es un manual de los trastornos o de las condiciones mentales que se usaba en psiquiatría y en psicología, para adicción a Internet, para la adicción a Internet. De los hallazgos interesantes fueron que hay una cierta comorbilidad, es decir, que se presentan juntas, no que forzosamente sean causa directa, pero que se están presentando juntas o están asociadas con el uso o abuso de alcohol, trastorno de ansiedad y depresión. Entonces, al menos esas tres condiciones están asociadas en frecuencia a la adicción al Internet. Y ya desde el punto con el estudio, yo creo también. Y me llamó la atención los tópicos que incluía lo del Internet, y entre ellos era búsqueda de información científica, incluso, pues, sea, research. Quiere decir que los que nos dedicamos a esto, pues posiblemente también tenemos ese cierto grado de adicción al Internet. Y desde el punto de vista molecular, aspectos que me llamaron la atención a mí, pues era no sorpresa, pero sí, digamos, de alguna forma reforzando ciertos genes que participan en vías moleculares de toda la vida o de siempre, pues, por ejemplo, el desarrollo para las interconexiones neuronales, uno muy popular para el lenguaje que lo hemos detectado incluso con cambios en pacientes que tienen trastornos del lenguaje y que se llama FOXP2, que es un factor de la transcripción muy específico. Termino con uno que se llama COMT, que es la catecol o metiltransferasa, que sabemos que está ubicada allí en un espacio muy específico del cromosoma 22, que cuando está perdido en una sola copia puede generar cierta predisposición a presentar, pues a lo mejor esquizofrenia, otras condiciones psiquiátricas, y encontraron variantes en ese COMT con significancia estadística con esta adicción al Internet. Monoaminoxidasa también, que la conocemos para otras. Pero fíjate que hay otros estudios de activación del cerebro que se han hecho en personas que están activamente. Ajá, y entonces este estudio que se publicó puso a los pacientes o a los sujetos de estudio a dos cosas. Uno es dar like en Instagram, este es en particular con Instagram. Que nos den like al canal, ¿no? Sí, que aprovechen así esa como adicción. nos deben de dar like en nuestro canal. Sí. Y en otro se les puso a recibir likes y entonces se vio que regiones del cerebro se activaban, ¿no? Entonces, para los que nos escuchan en casa, pues el sistema de recompensa se puede mapear en digamos que muy en el centro del cerebro, a grosso modo, muy centradito, así, muy metidito en el cerebro. Ahí está uno del inicio del centro del sistema de recompensa. Y entonces, cuando daban like, el cerebro se prendía, pero cuando recibían like, se prendía como un arbolito de Navidad, así en toda la región. Y luego cuando hacías un promedio de las regiones que se prendían cuando dabas likes y cuando recibías likes, el promedio estaba todo, sobre todo en el sistema de recompensa, ¿no? Entonces, era la muestra de que Instagram va directo
a los mismos centros a los que atacan las drogas. Claro. Por eso nosotros Sí. queremos que nos den nuestros like, también para que se nos prenda todo el cerebro. Queremos like, queremos suscriptores y queremos comentarios, así es que no nos dejen con esta adicción aquí. Sí. De hecho, una compañera de mi laboratorio está justamente trabajando en ciertos aspectos de sesgo atencional. ¿Qué es el sesgo atencional? El sesgo atencional es cómo desvías tu atención hacia estos estímulos recompensantes y dejas de lado ¿Qué tienes que hacer, otros no? estímulos que no están relacionados, ¿no? En este caso, está haciendo un estudio sobre adicción al Internet y cómo estos estímulos de Instagram, de los likes, incluso de los símbolos de las apps pueden llamar más la atención que otro tipo de estímulos, ¿no? El puro símbolo de YouTube, el símbolo de Instagram, puede estar fuertemente asociado con una conducta recompensante, ¿no? A fin de cuentas, el estar prendiendo y apagando el celular para ver si llega este like, si llega esta notificación de esta persona importante para mí. Entonces, todo esto refuerza la conducta, ¿no? Refuerza la conducta. Estar viendo constantemente el celular, los likes. Sí. Pues los chinos algo saben de eso, ¿no? Por eso inventaron TikTok y dicen claro. que en Estados Unidos TikTok lo quieren quitar, ¿eh? O sea, ya hay varias leyes, ya están ahí, no sé cómo se maneja ya, cámaras del Senado, no sé, pero hay varias propuestas para prohibir TikTok en Estados Unidos, prohibirlo por completo. ¿Quién sabe qué tantas implicaciones puede haber? Pero esos chinos algo saben. Entre el mapache, ahora recientemente el perro mapache, no sé cómo me dijeron algo de SARS-CoV-2 y el perro mapache, y ahora TikTok y lo que le sigue, porque encuentran el caminito de la mercadotecnia y saben cómo enganchar convertir adictos a varias personas o a un grueso de la población, digamos, en que todos estamos expuestos y pues se usa demasiado, o sea, está ahí. Pues bueno, sí, no queremos hacerlos adictos a YouTube y ya tenemos aquí como, ya se nos pasó el tiempo, así es que vamos cerrando. Algo con que quieran cerrar, Edgar, Alan, Arturo. Algunas Raúl. Preguntas que creo que estaban por ahí. Sí, creo que estaban algunas preguntas quedaron en el tintero. Respuesta rápido a las preguntas y con eso nos despediríamos, quizá. Ok. Raúl, ¿tú las tienes ahí? Sí, pero que sean rápidas las respuestas, si se puede. Bueno, por ahí, pues una de las preguntas era de Edith, no sé si tú la quieres hacer, Edith. Pero pues ya ni se acuerda. Pero no. Yo de hecho era la que decía, si te acuerdas, no sé si era esa, Raúl, no recuerdo todas las que te puse, pero una precisamente era esa, si se estimulaban las mismas áreas con sustancias químicas que la Internet. Y la otra era que si era esto de que la necesidad de tener like era más que, no sé, algún vacío, algún problema a nivel personal, y no recuerdo cuál era la otra. Sí, esa era una pregunta que por ahí Arturo tenía una visión al respecto, ¿no? Es decir, si la adicción y la necesidad de recibir likes eran para llenar un vacío emocional. Un vacío emocional. Sí, a fin de cuentas, el vacío emocional puede ser como esta apatía emocional que puede estar asociado con algún trastorno, un trastorno emocional, algún trastorno de ansiedad. En ese sentido, estos trastornos, como ya lo hemos estado platicando, están fuertemente asociados con distintos tipos de adicciones. En este caso puede ser la adicción al Internet, ¿no? Entonces, pues sí, como vacío emocional, el recibir este like puede ser recompensante para ti y puede ser asociado y puede disminuir disminuir en cierta manera esta apatía o este vacío emocional, se le quiere llamar, se le puede llamar así, como digo, que puede estar asociado con algún trastorno, sobre todo algún trastorno emocional, ¿no? Arturo. No, pues nada más ahí, o sea, creo que la visión de Edgar también me parece como muy interesante, sobre todo aquellas personas que tienen estas, a lo mejor, carencias emocionales y sobre todo también enfocándonos mucho en la gente joven de la generación de la pandemia, ¿no? O sea, son personas que no tuvieron la oportunidad de socializar apropiadamente. Mucho de su socialización realmente fue enfocada hacia el Internet. O sea, ellos, la forma de integrarse con otros seres humanos fue a través del Internet. Entonces, ahora el poder recibir ese cariño virtual, para muchos de ellos va a ser algo que los defina tal vez el resto de la generación, ¿no? Es decir, este cariño virtual que recibo de la gente. Sí, sin duda. Incluso, pues,
el consumo de sustancias, a pesar del aislamiento, dirías, no salieron a buscar sustancias, pero no, subieron los niveles de consumo de sustancias y de adicción durante este tiempo de pandemia. Entonces, es lógico que, por ejemplo, como mencionas, el Internet sea un estímulo recompensante y haya incrementado estos niveles, ¿no? de adicción al Internet, sin duda. Pues entonces yo quisiera concluir con ahora una hipótesis, ¿no? ¿Cuándo incrementó el uso de esta red social que ya mencioné hace ratito, no me vayan a censurar aquí, pero creo que TikTok incrementó también mucho en sus usuarios en la pandemia o durante la pandemia, ¿no? TikTok es una empresa, es una industria que se generó allá en aquel país, y dicen la pandemia surgió también de allá, ¿no? El SARS-CoV-2. Entonces, a lo mejor está muy maquiavélico que por allá nos avientan la necesidad y por allá te avientan también con lo que te vas a atender, ¿no? El remedio y la enfermedad. Ganarse las conspiraciones de aliens. Como decían estas conspiraciones de Bill Gates y que el virus y Microsoft. No, ya le ganaste a Bill Gates. Eso yo me despido porque disfruté mucho el episodio. Muchas gracias. Muy bien, pues no, pues nada, muchas gracias. Yo quiero agradecer mucho a Edgar y Arturo, pues por acompañarnos aquí, darnos un poquito de su sabiduría, y pues ya saben, a ver si vuelven a visitarnos y hacemos otros episodios, porque hay todavía mucha tela de dónde cortar. Claro, sí, es un tema muy, muy, muy amplio, y hay de dónde agarrar, como dices, pero pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias, y pues aquí estamos para cuando quieran hacer otro episodio y seguir con esta polémica, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya nos despedimos. Ya saben que nuestras redes sociales están en bueno, sin adicción, pero están en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, también en Spotify, Amazon Music, Google Podcast. ¿Y cómo se llama la última, Jay? Pues YouTube, ¿no? Estamos en YouTube. Sí. Claro, y véanos en YouTube. Pero mira, lo digo porque últimamente he visto en las estadísticas que ha aumentado un poco el consumo del podcast por Spotify, ¿no? Y por algunas otras apps de audio. Y también quiero aprovechar que en las estadísticas vi que nos escuchan por ahí en Bélgica, un buen número de oyentes, y en España. Entonces, pues un saludo hasta allá, que se los mandamos acá desde México, y síganos escuchando, ¿no? Entonces sí quería recalcar que también estamos en Spotify y en todos los podcasts para la gente, y estamos en YouTube, obviamente. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.